Grabo. Buenas noches. Sigo. Igual yo grabo. El buenas noches es porque cada vez que pongo el video alguien tiene que decir algo, ¿no? Bueno. ¿Y ustedes, después lo ven esto? ¿Quién lo ve? La verdad, nadie. Profe, yo no lo veo, pero porque estoy acá. Sí, O sea, Por claro, yo eso, Ah, tampoco. sí, igual. por eso. Esto lo estamos grabando para quién, para los que no vienen. Que hay un par de chicos que me parece que cursan una materia antes Sí. y Bueno. Alex, Elga, Damián, Laura y Ari es Ari. ¿Están ahí? Por lo menos den una señal de vida. Sí, sí. Bueno. Acá estoy. Hola. Ahí está, ahí está, por lo menos. Bueno, estamos grabando, clase número no sé cuál. Ya estamos casi tres cuartos, tres cuartos del cuatri, ¿o no? ¿No es cierto? Llegamos matados. ¿Posta? Sí, baja yo por mí. Y a ver, es como debe ser. Porque si fuese fácil, estudia cualquiera que es lo que está pasando. Igual yo, la verdad, ¿qué estudian ustedes? economía. Licenciatura en economía. Escuché, Sigmane, lo que dijiste recién. ¿Qué? Licenciatura en economía. Eh, no, está bien, la verdad que es una buena carrera. Es la de Ari esta. Esta es la de Ari. Bueno, no, no está bien, porque hay otras carreras que no tienen sentido, como por ejemplo contador, administración de empresas. La verdad. Yo igual les deseo suerte. Pero lo que le dije la vez pasada a Ari, que leí no sé dónde, viste que vas leyendo mil cosas. Estamos en la era de la productividad, hiperproductividad, con pleno desempleo, ¿no? Ese es el camino, o sea, crecimiento sin empleo. Entonces, ante este panorama, ¿qué hacer? Bueno, no tengo idea, no tengo idea, no tengo idea, pero les deseo lo mejor. Eso de corazón, ¿eh? Bueno, dicho Gracias, esto, profe. no es que yo estoy muy pesimista, estoy muy desesperanzado, pero bueno, siempre hay gente con hay nuevas ideas, que qué sé estudiar yo. inteligencia artificial. Ingeniero en chatarra espacial, ¿viste? Eso está bueno. No sé. eh, especialista en semiconductores. No sé ni qué es. Pero bueno. Decir semiconductores es cool. Pero seguramente que tiene algo que ver con lo que está pasando en este momento, porque todo esto hay aparatos técnicos que soportan todo esto, ¿no es cierto? Cables, satélites. Ustedes ya saben que toda esta información llega a Estados Unidos y vuelve acá. Y ya saben que todo lo que digamos tiene que ser a favor de la madre patria. Esto lo digo todas las clases y no me canso. Bueno, dicho todo esto, vi que Ari mandó unas cosas ahí por el chat de los liberales o libertarians. Y yo digo, ¿de qué estuvieron hablando? Porque teníamos que hablar de Bobbio, la democracia. Entonces me preguntaba en qué andan, antes que yo arranque con mi perorata. Bien ahí, Gabriel, con el mate. Muy bien. Ese es el famoso porongo, ¿no es cierto? No sé, es el mate grande, ¿o no? Que es culón. Sí. El mate de los que saben. El mío es un mate de los que no saben, que es Stanley. ¿Vieron esas marcas de moda que se mandan a hacer mates y los hacen en China? Igual Lumilagro también dejó de fabricar acá y los hace en China. ¿Qué tenés ahí? Ah, el mismo, ¿ves? Ah, está bien. Bueno. Entonces, ¿por qué no me cuentan a mí, antes de que yo arranque con mi verborragia, qué estuvieron haciendo el martes pasado?
¿Y qué pasó con eso de los libertarians y en qué andan? ¿Y qué dudas tienen de eso que estuvieron charlando? Como para que yo encare desde, digamos, retomando de lo que vieron, ¿les parece? Hola, profe. No, lo que habíamos visto fue la diferencia entre cómo percibimos a los liberales acá, que es más libre comercio y eso, que con los liberales de Estados Unidos, que creo el profe había dicho que era como el progresismo acá, y era por el tema de la igualdad, cómo puedes tomar la igualdad como donde arranca, o sea, dar igual oportunidades de inicio, Mm, o igualdad más como, qué sé yo, decir la uva es gratis y, qué sé yo, en teoría cualquiera podría ir a la uva porque es gratis, pero no es lo mismo el que viene, no sé, de Palermo al que viene de José Cepaz, sí, 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 como que que eso no era tan, o sea, aunque sea igualdad legal, no. sí, entiendo, entiendo, Lucas. Igual son dos debates distintos esos. El primero de el liberalismo, lo libertino, lo libertario, el progresismo. Ese es un debate, una diferenciación semántica, subjetiva, una comprensión situada. Y por otro lado, este tema que planteás de la igualdad jurídica o la igualdad material o tipos de igualdades, digamos, como si quieren, son dos temas distintos que pueden rozarse en algún momento, pues son dos temas que podemos diferenciar. ¿Y qué charlaron de eso? ¿Qué, qué charlaron que me pueden contar o qué quedó claro? ¿Lo repasamos? Por supuesto que se roza con democracia, ni que hablar, ¿eh? Y con Sí, la estuvimos democracia de Bob. hablando Sí. o sea, que no nacieron juntas, digamos, el liberalismo y la democracia, Mm. pero que hoy en día es algo que tiene que ir junto. Ese es otro tema, que es el de hoy. Tres temas ya enumeramos. Eh, tres. Ese que decís, Nahuel, es el tercero, que sería el tema de la clase. La convergencia entre democracia y liberalismo en democracia liberal. Que sería como, ¿ven los Simpsons? Ya no se ve más los Simpsons, pero había un capítulo de los Simpsons en donde había acá estaba la caja de Homero en una empresa china, no sé si lo vieron ese capítulo, y él no sabía por qué estaba su cara en una empresa china de alimentos de sardinas. Ay, Juan Manuel se ve que lo vio. Y al final se devela el misterio, que eran unos peces con no sé qué cosa y se juntan los dos y queda la cara de Homero. La convergencia entre democracia y liberalismo, y yo pensé ese capítulo de los Simpsons. Bueno, eh, me distraigo rápido. Bueno, Para todos los Simpsons, siempre hay algo. ya, ya, ya. Ahora no lo vi más últimamente, pero bueno, me encanta. Se ve que lo habré devorado porque quedó en mi acervo, viste, como en mi cerebro hay toda una biblioteca Simpson que funciona. Que te modula un cacho la forma de pensar, ¿vieron? Bueno, bueno. Eso le contaba la vez pasada y también me pasa con Capusotto, que veo todo como si fuese capuzotianamente. Uy, Capusotto muy bueno. Claro, pero viste, es un tema, porque la vez pasada estaba bajo el efecto de sustancias y no podía dejar de ver capítulos de Capusotto en todo lo que yo veía, ¿entendés? Como que me, era mi marco teórico para la realidad, ¿entendés? En fin, la cabeza me estallaba, por supuesto. Bueno, vamos con los temas, si no me Sí, disperso. man, estoy escuchando y escucho cosas. ¿Sí? Acordate que esto está siendo grabado. Sí, 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 sí. Pero ustedes saben que se tomaban sustancias en los años 70 en California para experimentar. Bueno, no estoy diciendo nada raro. Ahora, si después terminamos, viste, en, en TikTok, que es una red sin moral ni filtro y dispersa, eso es otra cosa. O sea, antes hacían las cosas metódicamente y con un porqué y con un sentido. TikTok es cloaca. Pero hay redes todavía con sentido, que es las redes del pasado. TikTok es el futuro.
Yo no pertenezco a TikTok. Porque es una red sin moral, ¿vieron? Es como, bueno, lo que se me parece, como surge. Es casi, casi caca. Bueno, caca y vómito juntos, eso, ahí se resume todo. Bueno, eh, vamos con lo que planteó Lucas y después lo que planteó Nahuel para no dispersarnos. A ver, repasemos. Un tema fundamental y atraviesa todo y se da de la mano, el tema de la igualdad, que es lo que estuvimos hablando de la democracia la vez pasada y que siguieron charlando con Ari el martes. ¿Qué pasa con la igualdad? Yo lo voy a decir sencillo y ustedes lo van a entender. Sé que sí. Como decía Cristina en un reportaje, vos sabés que sí. Se lo decía a Novarecio. Vos sabés que sí. No sé qué le preguntaba. Pero me acuerdo de esa parte. Em, Antes, escuchen porque para nosotros esto es fundamental. Antes de las revoluciones burguesas, Estados Unidos, Francia, el fin de los títulos nobiliarios, que es como el momento cumbre, las sociedades eran desiguales por naturaleza, socialmente aceptados, ¿entienden? ¿Qué significa esto? La gente era desigual de estatus, desigual. Socialmente aceptado significa legitimado. Yo soy conde, vos sos duque, el otro es un vasallo y dentro de la cadena vasallo, subvasallo, esclavo, ¿entienden? Diferentes categorías sociales que te daban distintos, te otorgaban un estatus diferente en la sociedad y si quieren, aunque no existieran, unos determinados derechos diferentes, diferenciados, aunque tal vez no existiera el concepto de derechos o sí, ¿entienden lo que digo? Eso funcionaba en el 1500, 1400, bajo el paraguas de que todos somos súbditos del Señor. Entonces, ¿qué nos igualaba? Bueno, la condición de súbditos del Señor. Pero en realidad, en la tierra éramos todos iguales, pero eso no era un problema, porque allá arriba hay alguien que nos juzga y está más allá de todos nosotros, es un poder atemporal, ¿sí? Y al final de todo, porque en este mundo estamos de paso, esto antes, ¿eh? Todos vamos a ir al cielo o al infierno según cómo nos hayamos comportado. Y bajo este paraguas funcionaba esta distribución desigual de estatus y jerarquía. Entonces el esclavo era esclavo por naturaleza. ¿Está claro lo que estoy diciendo? La desigualdad era una desigualdad consensuada que tenía una soberanía, que era la divina o religiosa, que toleraba y permitía y hacía aceptable esta vida de desigualdad. ¿Eso está? ¿Se entendió esto? Digo, bueno, esto es, o sea, digamos, mi ley, ¿no? A ver, y hace con los deditos así, ¿vieron? Milei. Y esto también lo digo porque incluso lo sostienen muchos en los discursos actuales, esta idea de la volver a esa desigualdad, si hay una materialidad que lo soporte. Ahora se va a entender lo que yo acabo de decir. Con la Revolución Francesa, 1789, le puse una fecha, pero es un acontecimiento la Revolución, ¿correcto? Y puntualmente el 4 de agosto de 1789, ese día se declara el fin de los títulos nobiliarios, o también lo que se llamó el fin del antiguo régimen, lo que significa también decir el fin de los privilegios y el paso hacia una sociedad de iguales, o lo que también podemos llamar la era del republicanismo, ¿ok? Esto no fue automático. Esto, aunque haya tenido un acontecimiento, esto es un proceso largo de unos 200, 300 años, en donde se evidenciaba de antes, hay un acontecimiento puntual y continuó la desigualdad después, pero ya se peleaba de otra forma, porque ya existía. ¿Vieron? Esto es como, para que se entienda, ¿vieron las relaciones de amor, de pareja, de amistad, sobre todo, en las que hay un momento oficial de ruptura, pero que la ruptura puede tener
generalmente empieza antes y después tiene un acontecimiento oficial de la ruptura y después la pareja continúa ya habiendo dicho, ya habiendo pasado el trance de la ruptura oficial. Vieron como que en un momento algo se quebró, la pareja continúa, ¿sí? En algún momento alguien le dice al otro, che, mira, esto no va más. Sí, teníamos que decirlo. Se tiran unos platos, vuelan algunas cosas, hay enojo, ira. Y después la pareja vive la transición hacia el final. Entonces, la Revolución Francesa fue ese acontecimiento en donde se dijo, che, lo de la desigualdad no va más. Y después continuó la desigualdad, pero ya en un proceso de lucha, ¿entienden? En ese proceso de lucha hacia la igualdad real, se empieza con la igualdad jurídica formal ante la ley. Entonces, mediante un acto declarativo en la Revolución, se terminaron los títulos, no hay más privilegios, nadie más tiene prerrogativas de sangre, no hay títulos de nobleza. Estoy rozando el artículo 16 de nuestra Constitución. Todos somos iguales ante la ley, artículo 20 de la Constitución. La única base para el tributo es la actividad y no se puede grabar más a alguien por su condición o menos por su condición. Todos tenemos que pagar lo mismo. Y ahí empieza la narrativa de la igualdad. ¿Qué igualdad? La igualdad jurídica formal ante la ley, que es la ley que todos nos damos. ¿Hasta ahí entienden? Esa igualdad, que es una igualdad jurídica y formal, al principio se vivió en la piel como una igualdad real. ¿Qué significa? Que cuando se declaró la igualdad, todos dijimos, bueno, ganamos, somos todos iguales, ganamos. ¿Sí? 20 30 años de rodaje de esta igualdad jurídica. ¿Y qué pasó? Muchos se dieron cuenta de que la desigualdad material seguía siendo la misma. El que tenía propiedades, que el que tenía esclavos, el que era dueño del comercio, de las tierras, de los privilegios, de los negocios, de las instituciones, el que estaba en los puestos más importantes, los que diseñaban el poder, el gobierno, las universidades, todo, estaban en una posición de ventaja respecto de los que no tienen nada. Pero ¿qué le decían a esos para convencerlos de que estaba bien así? Bueno, que éramos todos jurídicamente iguales ante la ley, ¿entienden? Y ahí vino una pelea, larga pelea, durísima, ya lo hablamos la vez pasada, que fue pasar de la igualdad formal a la igualdad real, de la igualdad jurídica a la igualdad material, a la igualdad en las posesiones. ¿Entienden? Y esa es una pelea que no terminó, Profe, no una pregunta. terminó. Cuando decís igualdad formal, ¿es cuando algo está escrito, digamos, en la Constitución o plasmado en un papel? ¿A eso te referís? Exactamente. Ok. Que por ejemplo, em, el voto vale lo mismo para todos, ¿sí? Em, los ingresos de los... Pasa que son cosas viejas las que voy a decir, pero vamos a quedarnos... somos todos ciudadanos y tenemos los mismos derechos. Todos podemos circular libremente por el territorio, ¿sí? Todos podemos... Lo que pasa es que en la atmósfera actual no se entienden las cosas que yo voy a decir, pero en el momento en que pasaron a pasar tienen mucho más sentido. Hoy no conectan. Por ejemplo, cuando en la Constitución aparece el artículo 14, es un artículo del año 1813, no tiene nada que ver con el hoy. Decía, todos podemos comerciar libremente. Y uno dice, pero ya sé que todos podemos comerciar libremente. Bueno, pero en 1813 no, solo podían comerciar, digamos, los que las autoridades del gobierno español indicaba que podían comerciar. ¿Entienden? Entonces, vos querías comerciar con Inglaterra en el puerto, no, no podés.
Y ese comerciar libremente no está pensado por un emprendedor que vende empanadas calientes para la Revolución de Mayo o hoy choripanes. Está pensado para grandes comerciantes que quieren hacer sus negocios en el puerto o que quieren sacar libremente sus mercancías por el río en un barco de una bandera y le quieren cobrar impuestos. En eso están pensando, porque son leyes escritas por propietarios para propietarios. Pero los propietarios tienen la audacia de hacer las leyes y no decir que las leyes son de propietarios. Dicen, son para todos. Pero los que son propietarios tienen muchos más privilegios respecto de los que no son propietarios. Propietarios de esclavos, propietarios de tierras, propietarios de fábricas o propietarios de lo que hoy llamamos know-how, pero que en esa época también existía, que era monopolizo un tipo de transacción, monopolizo una red comercial en algún sector. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Conozco del paño acá y yo tengo este negocio controlado y pasa por mí. Y los que dieron este debate fueron las izquierdas en términos generales, que es, che, estas leyes están hechas de propietarios para propietarios, no me jodan con la igualdad jurídica formal, porque eso en la práctica no ocurre. ¿Entienden? La gran frase del marxismo fue, la Revolución Francesa fue una revolución de propietarios que que vino a hacer fue lo que vino a hacer fue ocultar bajo el manto de la legalidad formal la desigualdad material. Eso fue lo que vino a decir Marx en el rótulo de las izquierdas. ¿Entienden? Olvídense del Marx de la Revolución Comunista. Piensen en la batalla de los que menos tienen por lograr una mejoría. Está en forma genérica. Y esa pelea duró años y tiene miles de vericuetos y sigue presente. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de igualdad material, igualdad jurídica formal o qué tipo de igualdad. ¿Está lo que estoy diciendo? Por supuesto que conecta con el tema que planteaba Nahuel, que es el de la clase de hoy, de que es el de la democracia liberal. Porque no me olvido de lo que me dijo Lucas, que es el otro debate, que es los liberales y qué sé yo. Ahora lo vemos. Pero haciendo el puente con lo de la democracia liberal o el liberalismo democrático, eh, al comunismo, si quieren, o a lo que se llamó o se proclamó comunismo en un momento del siglo XX, estamos hablando del periodo de guerras mundiales, que se mezcla con los nacionalismos. Es un gran periodo largo que va de 1912 a 1920. Eso es un gran periodo de reconfiguración del mundo con guerras incluidas que incluye la revolución del 17 en Rusia. ¿Sí? Como que desde el paño liberal, diríamos, se le fue la mano. ¿Por qué? Porque pasamos a un estatismo total, ¿correcto? En el que se le garantizaba a cada uno una porción de algo, pero en el que se prohibía nuevamente el comercio como si viviésemos en la época del monopolio. Y la propiedad privada no existe, y vamos a encarcelar a todos los propietarios porque tenemos que regular y organizar todo. Y también está un poco todo esto enmarcado en la lógica de organizar a las masas, organizarlas bajo la perspectiva de que cada uno se mantenga como pueda, pero que esté todo controlado, u organizarlas bajo la lógica de el Estado controla todo y yo soy el líder del Estado y hay un aparato burocrático disciplinario ayornado. O sea, y bajo este rótulo entró todo, entró el comunismo, el socialismo planificado, el fascismo biologicista, el nazismo, todo. Y el peronismo con la comunidad organizada y todo, porque fue todo el mismo periodo. Cuando digo se le fue la mano, significa que, claro, que se prohibieron todas las libertades por las cuales se habían hecho las revoluciones. Y se decía, bueno,
un cacho de tierra para cada uno, ¿entienden? Lenin, en el primer periodo de la revolución, tal vez lo estudiaron, una reforma agraria. ¿Saben lo que decían en Rusia? Decían, pasamos del totalitarismo o de la autocracia del zar a la autocracia de la dictadura de la dictadura del zar a la dictadura del proletariado. Como que lo único que cambió es de autoridad, pero es el mismo régimen de opresión y sometimiento. Pero como en muchos países había partidos comunistas que peleaban por el modelo comunista de Rusia y de todo ese bloque comunista, eh, durante todo el siglo XX apareció una corriente que se proclamaba liberal, que planteaba, no podemos vivir bajo la dictadura del comunismo, porque eso es una dictadura. Tenemos que buscar la forma en que la gente pueda de alguna manera comerciar, disfrutar de sus libertades, sin que el Estado asigne a cada uno lo que tiene que hacer, ¿entienden? Como un margen de libertad dentro de un marco más grande de reglas del juego en donde podemos cada uno desenvolvernos. Es decir, amigarnos con el mercado, amigarnos con el capitalismo y la iniciativa privada, amigarnos con potenciar lo individual de cada uno, porque en lo individual y en ese egoísmo también puede haber y hay muchas cosas muy positivas y de progreso, porque cuando uno se mete mucho con un tema, vieron, lo desarrolla full y la potencialidad es total. Y muchas veces, esto es lo que denuncia, por ejemplo, Milei cuando habla del colectivismo, que no lo inventó Milei, que es esa idea de que el comunismo, de alguna manera, en ese comunismo de la URSS, aplaca esa potencialidad humana, ¿vieron? De ir por más y de que ahí sacaríamos lo mejor, pero si el Estado le va a poner un límite a cada cosa que uno hace, nos achanchamos todos y nadie hace nada y le ponemos un freno al progreso. ¿Entienden ese debate? Yo, eso es un debate, yo no sé si yo sinceramente planteo el debate, yo no creo en este debate porque para mí estuvo pasando otra cosa y no me dieron ni a ese comunismo ni a ese liberalismo, pero ese es el debate que se planteaba, ¿entienden? Y, y después de, ya no voy a explicar lo que expliqué la clase pasada, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Europa Occidental, ese es el liberalismo que triunfa, que los partidos comunistas en la Europa Occidental, Francia, Alemania, básicamente, pero también algunos otros países, Bélgica, Holanda, Austria, Grecia, bueno, cada uno con sus bemoles, de España no me quiero meter, todos tienen sus bemoles. Em, pero como idea, que los partidos comunistas o los partidos socialistas, si quieren, se integren al sistema político o al régimen de gobierno democrático plural en el que no perseguimos a los opositores y todos podemos debatir y podemos llegar a una mejor idea. Esto en realidad ya se vivía desde dentro del comunismo. Hay un autor revisionista conocido que los marxistas ortodoxos lo mataron, que se llama Bernstein, que era alemán, y que planteó la idea de compañeros, no decía compañeros, camaradas, decía, por compañeros de peronistas. Camaradas, hemos logrado un montón de beneficios los trabajadores. No se trata de tirar todo por la borda. Busquemos la forma de sostener todas estas reformas que ponen a los trabajadores en un mejor estatus respecto del capital. Y apareció toda una especie de comunismo barra socialismo reformista que ya no iba por la revolución y el fin de las clases sociales, sino que iba por la idea de sostener lo conseguido. ¿Entienden? Sí, Esto hablas de también lo que son los partidos socialdemócratas que después aparecieron. eh, no que después aparecieron, los partidos socialdemócratas que se transformaron. Muy buena tu intervención, Mm. Juan Manuel. Te explico por qué. Porque todos los partidos de izquierda
nacen como partidos clandestinos. ¿Qué significa? por- ¿A qué punto con clandestinos? Partidos políticos que nacen por fuera del Parlamento, esto lo dice Sartori, que lo tenían para leer, que nacen por fuera del Parlamento y que nacen para romper todas las reglas, porque eran las reglas del capitalismo y de los propietarios. Pero muchos de esos partidos crecen un montón, tienen un montón de miembros, tienen una estructura gigante y empiezan a participar en el Parlamento y en las reglas del juego y advierten que ya tienen un recorrido y que no se trata de tirar por la borda todo lo que esos partidos lograron. Entonces hay una división o fractura al interior de todos los partidos socialdemócratas. Los que van por la vía de que hay que sostener la revolución y los que dicen no. Dejemos de lado la revolución o la revolución la vamos posponiendo porque se trata de conseguir, de mantener lo que conseguimos. De hecho, ya que me tiraste este pie, Juan Manuel, yo voy a decir algo que tal vez no entiendan un pirulo, pero lo digo igual. ¿Ustedes saben que Engels es el compañero de Marx? ¿Eso saben o ni idea? Engels es el compañero de Marx. Y Marx había planteado la revolución, y Marx se muere en 1873. Creo, pueden buscarlo, o 1883. No me puedo acordar, búsquenlo. No importa. Engels vive, sigue viviendo. Y en 1893, 6 meses antes de morir, creo, estoy tirando todo medio de memoria, puede ser que estoy todo mal, pero no importa. Eh, hace un prólogo, Engels, escuchen lo que voy a decir, ¿eh? Engels hace un prólogo a un texto de Marx que se llamaba La lucha de clases en Francia, de 1850. Y Engels en ese prólogo dice algo que después fue catalogado como el testamento político de Engels, en donde Engels, como el heredero de Marx y su compañero de vida, dejaba como manifiesto o testamento, como testamento más que manifiesto, por dónde tenía que seguir el movimiento de las izquierdas en Europa. Y ahí, dándome la mano con lo que dice Juan Manuel, Engels dice, si saben la cantidad de veces que leí este texto, N veces, Engels dice, camaradas, tenemos que participar activamente del Parlamento alemán, dice Engels. Y esta es la época que estamos casi en las puertas de la reforma de Weimar, de Weber, de la democracia liberal alemana previa al fascismo, que fue un semipresidencialismo. Porque el Parlamento, dice Engels, es un lugar en donde podemos ir y alzar nuestra voz y decir lo que pensamos y conseguir nuevos adherentes. Tenemos que participar de las elecciones. Participar dice Engels, participar del Parlamento nos permite contar cuántos adeptos, cuánta gente nos sigue, nos permite llegar a más lugares, nos permite participar en elecciones y ganar más gobiernos en los diferentes Landers, que son las provincias en Alemania. Todo eso lo dice Engels. Porque Engels está viendo el cambio en el juego, está viendo cómo los trabajadores pasaron de ser trabajadores que pelean desde el llano, en las calles, en barricadas, tirando piedras, ¿entienden? O armándose, peleando contra el capital, a ser un partido que ya tiene una jerarquía, que ya tiene cargos, que ya tiene una estructura y que ya tiene un recorrido y que no tiene que tirar todo por la borda. ¿Por qué digo todo esto? Porque Engels cuando se murió dejó todo esto ahí. Y Engels dice, la revolución es el fin último, pero tenemos que participar del sistema. Y esto planteó después para muchos socialistas la posibilidad de participar. Y ahí es como que se abre la puerta de las izquierdas a participar del sistema político. ¿Entienden? Y esto que pasó en 1890, cuando termina la guerra total en que se mataron en 1945, cristalizó, reverberó, tuvo asidero, finalmente pasó. Y todos los partidos comunistas o socialistas, si quieren, en esa división, se integran al sistema de gobierno. Y eso es lo que da nacimiento a esa famosa democracia liberal. Porque la democracia, como ya les conté la clase pasada, era un concepto de las izquierdas que era mal visto por la derecha, pero que encuentra una síntesis en esta lógica que, por ejemplo, Cristina, finalmente, haciendo una apelación a los discursos del siglo XX, dijo, este es el famoso 50-50.
que era la participación de la clase trabajadora en el PBI en un 50%, que era como lo había dejado Perón en el 73 o 76, 75 cuando murió. Y no estoy diciendo cosas alocadas, porque esto era de lo que se hablaba. Estamos hablando de un mundo que desapareció, que estoy contándoles una historia a ustedes, ¿entienden? Entonces, ¿siguen este razonamiento? Estos partidos que yo mencionaba antes, que eran clandestinos, pasan a ser partidos que participan activamente. ¿Y qué pasa? Bueno, obtienen derechos políticos, obtienen la posibilidad de elegir y ser elegidos, de participar activamente y que no los proscriban, que no los persigan, que no los encarcelen, ¿sí? Y al mismo tiempo participan materialmente de la de las ganancias del capitalismo, de la participación en las empresas, de la conducción incluso del proceso productivo, ¿sí? Y eso se refleja también en todos nuestros textos, cuando el artículo 14 bis de la Constitución dice que los trabajadores participan de las ganancias con un control de la producción, aunque eso nunca haya pasado, eso estaba en el imaginario y eso tenía que ver con la participación que efectivamente los trabajadores tenían en el proceso productivo, ¿entienden? Y en la consideración que tenía el empresario, o el capitalista, o el oligarca, como lo llamaban en aquella época, del valor del trabajo en la producción, que era indispensable. Y entonces lo digo en dos planos, derechos políticos, derechos económicos de los trabajadores. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Y esto de la persecución y la proscripción no le pasó solo al peronismo. Esto de la proscripción y la persecución le pasó a los comunismos de Occidente cuando gana el partido nazi en el 33, 30 de enero de 1933, asume Hitler, prohíbe, lo primero que hace es prohibir los partidos políticos, prohíbe el pluralismo y perseguir a todos los comunistas y encarcelarlos y matarlos a todos. Cuando Hitler forma las SS, antes las SA, que eran las policías secretas de Hitler, ya había matado a todos. ¿Me comprenden? Y esta persecución le pasó a todos en todos lados, no solamente le pasó al peronismo acá. Y ahí voy a hacer la asociación, el puente con lo que dijo Lucas de los liberales y el progresismo y qué sé yo. Em, había, em, había entre, entre los liberales eh, originarios, ¿sí? La idea de que em, la idea de la potencialidad humana, ¿entienden? La idea de que el individuo por sí solo hace todo. ¿Está correcto? Y esto está directamente enlazado con las revoluciones, con una ruptura con el orden anterior, el antiguo régimen y el sometimiento a Dios, y con esta idea de que ahora yo hago todo y no necesito de nadie. Pero en paralelo a este proceso, esto lo voy a decir con una sola frase, la maquinaria, escuchen, en paralelo a la revolución y esta idea de que el hombre hace todo solo, en paralelo a eso, la maquinaria estatal nunca dejó de crecer. ¿Eso qué significa? Que no es que cuando la revolución triunfa, el Estado desaparece. Cuando la revolución triunfa, el Estado crece más. Y por Estado me refiero a la estructura burocrática estatal para organizar una sociedad. ¿Entienden? Entonces, el liberal originario nace con la idea de un liberal casi libertino. ¿Qué significa liberal barra libertino? Libertino es sin reglas, sin ataduras morales, sin, sin impedimentos, vivo la vida como quiero, entienden que nada me detenga.
en los términos de hoy es me drogo, hago la mía, me chupo todo un huevo. En los términos de aquella época es tengo relaciones incestuosas con mi hermana y hago fiestas en un castillo. Eso era orgías, libertino. Pero después están los liberales eh, solo en lo económico, pero que tienen muchas reglas y ataduras morales. Y ahí hay una especie de, como, ¿cómo les decirlos? Bueno, déjame a mí crecer mis negocios, pero en los términos morales, sí, un Estado rector y gendarme, porque esto no se puede desbandar. Yo hago lo que quiero, pero no todo el mundo, yo como propietario, yo como propietario hago lo que quiero, pero no todo el mundo hace lo que quiere. A todo el mundo a raya, ¿entienden? El doméstico que no se me revele. El esclavo es el esclavo. El trabajador que no se salga de la vaina. Los propietarios son los únicos que pueden ser liberales en lo económico y dejar acrecentar el capital y mantener un orden y una moral en la casa e historias privadas afuera de casa sin que nadie se entere porque somos todos, comillas, gente de bien. Bien. Eh, el liberalismo después, entonces tiene una faz económica, que es esta, pero después están los liberales que se parecen, como dijo Lucas, a los progresistas bajo el rótulo de... em, es re difícil porque estoy juntando todo. Tengo miedo de empantanarlos. ¿Cómo decirlos? ¿Cómo decirlo? Liberals, demócratas, como se dice por Estados Unidos. No, porque claro, todo esto tiene un desarrollo histórico y no quiero marear. Em, eh, Presentémoslo así. Eh, Dentro del mundo obrero, ¿sí? Que es también todo un mundo desarrollado, digamos, instituciones obreras, universidades obreras, sindicato obrero, prensa obrera, religión obrera. Marx es Jesús, ¿qué les pasaba? ¿Vieron? También ellos recibieron a los líderes de izquierda como si fuesen santos. También. También había una moral pública y una rectitud. Quiero decir, también al interior de las izquierdas había mucha, ustedes me van a entender, espero que sí, opresión de los cuerpos. Es decir, también dentro de de la izquierda había muchas batallas que no se podían dar. Vamos a decir la más importante, la lucha del feminismo. Es decir, la mujer es silenciada, ¿sí? Y no reconocida en toda su faz, punta a punta, tanto dentro de los marcos de los propietarios como al interior del movimiento obrero. ¿Entienden? Como que la mujer, en los términos del feminismo zurdo, sería, dice la mujer, una doble opresión. La opresión en las relaciones capitalistas de producción y al mismo tiempo la opresión en mi casa, en donde a mí me ponen en un rótulo que yo no tengo que tener, ¿entienden? Y esa lucha el feminismo no la podía dar. ¿Por qué? Porque la vivía en cada una de sus casas, al interior de cada uno de los movimientos. No podía dar esa batalla. Lo mismo con las religiones. Vos podías ser católico y pelearte o cristiano o protestante, pero no podías ser judío, porque si eras judío, al interior eras perseguido, ¿entienden? No podías vivir con libertad tu religión. ¿Entienden? Y también le pasaba a los conflictos raciales, digamos, de piel. Se vive distinto. Y también le pasa a los latinos respecto de Occidente, un tema de hemisferio. ¿Me van siguiendo la lógica? ¿Y por qué planteo todo esto? Porque cuando después del 45 los partidos de izquierda se integran al debate y aparece esto de las diversidades y el pluralismo,
afloran los nuevos debates o afloran, nacen, emergen, proliferan todas esas resistencias que hasta ese momento habían estado silenciadas bajo la pelea entre el capital y el trabajo. Es decir, la pelea entre el capital y el trabajo mantenía silenciados el resto de las luchas. Entonces, todos esos liberals que del pasado habían quedado esas luchas silenciadas, ¿sí? Bajo el manto de la moral y las buenas costumbres. Y esas luchas que quedaron sepultadas emergen en los 60 y los 70 con fuerza, con fuerza. Y allí entonces aparecen los progresismos que hoy llamamos modernos. El pacifismo, la pelea por me drogo cuando quiero, ¿sí? El rock and roll, eh, el feminismo, ni que hablar, el debate por el fin del colonialismo, el imperialismo, bueno, por terminar con, con lo que tenían los franceses, el Code Noir, el código negro, que tenía un código para la trata de personas en sus colonias, los franceses. Que, es que lo digo porque me acordé ahora, porque lo abolieron hace la semana pasada. ¿Qué haces ahí? Estás ahí. Bueno, y a partir de ahí aparece toda esta idea que podemos asociar entre los liberales que no plantean un cambio en lo que vamos a llamar el régimen de propiedad y la distribución de la riqueza y el progresismo que se asocia a esa idea. Todo eso en los 90 estalló. ¿Por qué? Porque en los 90 fue el momento en donde se consagró, y ahí aparece Bobbio con fuerza, esta idea de no cuestionemos el sistema económico, porque el sistema económico está bien, no lo cuestionemos, pero sí pongamos en relevancia todo el resto de los derechos y las diversidades que hasta este momento habían estado sepultadas y y por las cuales tenemos que dar el debate, que es un debate más que genuino. ¿Entienden? Sí, profe, Bobbio decía que el sistema económico estaba bien en ese momento. Sí. O sí, ok. No, ni siquiera lo cuestiona. No es que dice, puede decirte, ¿qué te decía? Te decía, bien que saca el buzo, te decía, hay inequidad. Porque nadie niega la inequidad. Hay injusticia en cuanto a la distribución de la riqueza. Ok, hay muchas cosas que solucionar todavía, pero ya no es una opción la revolución comunista y el fin de las clases sociales. Todo se resuelve dentro del sistema debatiendo, ¿sí? Y llegando a, vamos a decir, no márgenes, a formas, si querés, no es la palabra, no me está haciendo la palabra, o mecanismos tributarios justos, ¿sí? O sea, podemos llegar a un mejor sistema distributivo progresista, es decir, fiscalista progresista, pagan más los que más tienen, mediante un diálogo sincero y honesto entre los que más tienen, porque esta es la vía. Pero sobre todo porque están mirando a un pasado que es un pasado horrible, que es el pasado en que se mataron. Entonces, no volvamos a eso, ¿sí? No volvamos a eso. Y entonces, ahí es cuando se da esa convergencia entre liberalismo y democracia. Claro, muchos dicen, hoy se nos fue la mano con el debate por el progresismo, lo que después se llamó la agenda woke, ¿sí? Y nos olvidamos de la batalla principal, que es el trabajo o la riqueza. Por ejemplo, en el discurso feminista que se leyó el 3 de junio en la plaza, en el Congreso, ahora la semana pasada, dijeron las chicas, o el discurso, qué sé yo,
Dijeron, libres y desendeudadas nos queremos. ¿Y ahí qué apelaba? ¿A qué apelaban? Y claro, que hay también, además de el derecho de las mujeres por vivir libremente, me visto como quiero, voy donde quiero, no tengo por qué tener miedo, terminemos con los femicidios, y también hay un reclamo económico. Entonces es como que no se olvidan de que está ese juego constante. ¿Entienden? Entonces, todavía siguen existiendo en Estados Unidos todo tipo de liberales. Claro, los liberales originarios, que desde donde surge el libertarismo, son los que pedían de alguna manera, no me carguen con más impuestos, yo me arreglo como puedo, acá, que cada uno haga lo que le parece, yo con mi trabajo me voy a desarrollar. El capitalismo hizo grandes, y el capitalismo y la iniciativa privada hicieron grande este país, y nada público tiene por qué entrometerse en la iniciativa privada. Ese es un debate, correcto. Y después tenemos en América Latina nuestro progresismo, que tiene otras dificultades que no son las de un país de primer mundo. El colonialismo, la inserción en el mundo, bajo parámetros de igualdad, desigualdad. Pausa. Sí, o sea, ya. Temas domésticos. Entonces, entonces, sí, pero no quiero mezclar. Ya mezclé todos los temas, pero recapitulando. Igualdad jurídica, formal ante la ley, real material. No es lo mismo. Van a escuchar muchas veces un discurso que yo desde mi subjetividad advierto bastante cínico, que es el de paguemos todos los mismos impuestos porque somos todos iguales. Porque a mí me sale por dentro, digamos, me exaspera la idea de pensar, pará, no somos materialmente todos iguales. Yo soy más yo de la idea de políticas desiguales para igualar. Apliquemos políticas diferenciadas y desiguales, por ejemplo, progresividad fiscal para igualar. Pero otros te dicen, no, somos todos iguales, entonces manejémonos todos con igualdad. No tiene por qué haber una categoría femicidio, te dicen. ¿Por qué? Pues son todos homicidios. Entonces, igualan bajo ese rótulo jurídico, pero en esas sutilezas se da este debate más profundo, que tiene que ver entre la igualdad jurídica formal o la igualdad material, no solo en lo económico, sino en todos los aspectos. O sea, no es que yo, más allá de que yo les dije mi posición, quiero que entiendan por dónde pasa el debate, ¿entienden? Después, eso con lo que tiene que ver con igualdad jurídica que nace en la revolución, igualdad material formal, una batalla que siempre está vigente. Si Marx está vigente es porque esto nunca se resolvió, ¿ok? Y ya no creo que se resuelva. No se va a resolver. Listo. Después, ¿por qué Bobbio y la democracia liberal? Porque Bobbio es un intelectual, una persona que piensa, que le da sostén, carnadura, legitimidad a partir de su saber, ¿sí? A el nuevo orden de los años 90. Bobbio dice, yo sé, como dijo Nahuel, que no nacieron juntos el liberalismo y la democracia del palo del comunismo, del palo del socialismo, del palo de la revolución, de la lucha por la igualdad, tanto en lo político como en los derechos, como en lo material y económico, y yo sé que los liberales vienen de otro lugar, pero terminamos juntos. Y eso es así. Entonces, en el futuro, dice Bobbio, la democracia será liberal y el liberalismo será democrático. ¿Y por qué lo dice? Porque cayó el muro, porque cayó la URSS, porque hay consenso de Washington y porque se terminó con esta pelea que empezó cuando termina la guerra y parece que terminó cuando cae el muro y la URSS. Y todo el mundo comunista se está integrando al capitalismo. Ya se habían integrado antes vía préstamos del FMI. Ya todos los países habían entrado sin quererlo en la lógica de los préstamos y se endeudaron y cayeron en las garras de lo que es la lógica del capitalismo, sin darse cuenta. Es la mejor forma de gobernar.
sin que te cuenta. Es como el sapo, ¿vieron la rana que la van calentando de a poquito en la olla, ¿vieron? Y dice, ay, qué lindo estoy en un jacuzzi. Y un día se quemó hervida. Así. Y Bobbio entonces, en los años 94 dice esto. Y escribe un diccionario. Y bueno, el que escribe un diccionario es el dueño de la lengua, ¿vieron? Es el que te dice la verdad. Y nosotros en la facultad, yo en el año 98 empecé el CBC, estudiaba Bobbio como si fuese la Biblia. Hoy todo cambió, pero esto se vivía en esa época. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y entonces estoy en igualdad jurídico formal, igualdad material, toda esta historia, aparece entonces la democracia liberal y hoy la democracia liberal está en crisis. ¿Hace cuánto que está en crisis? Desde el 2001 está en crisis. Desde el 2001 está en crisis. ¿Por qué? Porque en el 2001 dos aviones estallaron las Torres Gemelas, ¿vieron? Y ahí Bush dijo, Dios está con nosotros. ¿Y en dónde encaja el, este discurso? Dios está con nosotros. ¿Dónde mierda encaja en todo este liberalismo? En ningún lado encaja. Cambió todo. Cambió todo. Fue como, me acuerdo cuando digo cambió todo, me acuerdo del discurso este español, ¿vieron cuando ganamos el Mundial? ¿Se acuerdan que ganamos el Mundial del 22? Y decía, cambió todo, dice McAllister, ¿vieron que Enzo, ¿vieron que pasaban como aviones por el mediocampo? Cambió el fútbol, cambió, decía, bueno, esto fue lo que pasó en el 2001 cuando Bush dijo, Dios está con nosotros y vamos a matar a esos musulmanes de mierda. Dijo, "Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ya está, se terminó, a la mierda con todos los derechos y liberalismo. Esto es Oriente contra Occidente. Se terminó el discurso de Fukuyama, el fin del liberalismo, el fin de la historia, y se puso de vuelta de moda Huntington, el choque de civilizaciones. ¿Entienden lo que estoy explicando? Y ahí terminó ese periodo. A partir de ese momento, la democracia liberal está en crisis y a hoy ya está no en terapia intensiva. Ya no queda nada de todo eso. ¿Por qué? Y bueno, porque ya hay discursos libertarios, ya no liberales, ya no progresistas, ya libertarios que vuelven a sostener la idea de que no está bien que somos todos iguales ante la ley, que está bien que haya un rey, que está bien que haya monopolios, que está bien que algunos tengan más que otros porque esto es el orden natural de las cosas. Y déjense de hinchar las pelotas con la democracia. Y dejen de hinchar las pelotas con el progresismo. Y aceptamos que el mundo es así, aceptémoslo. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿correcto? Ari, deberíamos meter algún texto más actual, ¿no? El del debate entre Peter Thiel y el Papa. Y ahí están los tres temas que me preguntaron al principio. Ya está. Y como decía Guillermo Nimo, ¿lo tiene Guillermo Nimo? Era un árbitro que hacía unos monólogos en fútbol de primera, un programa espectacular que había cuando había monopolio de los medios. Y decía, hacía todo su monólogo Guillermo Nimo, era un ex árbitro. Y decía, por lo menos así lo veo yo. Me encantaba cuando hacía ese remate. Bueno, ¿qué dudas tienen de todo esto? Todas, Andás a ver, aparentemente. ¿no? ¿Eh? Andás a ver. Igual yo me desconecté en un poco. Después estabas hablando de igualdad. Sí. Y en la clase del martes, el objetivo de la clase no fue hablar de igualdad. Es más, no me quise, me terminé metiendo en igualdad porque me preguntaron, pero en los capítulos de Bobbio quité todos los referidos a igualdad. Ah, Pero salió el tema de igualdad ante la ley, igualdad real, y yo la diferencia que hice entre los liberales de izquierda y derecha en Estados Unidos, los liberales o los liberales conservadores, y hablé de la igualdad de oportunidades, la igualdad de punto de arranque. Mandé un video, no sé si lo viste. no, pero ya lo conozco ese video. No lo vi, pero ya lo Y conozco. después vos tenés a Axel Kaiser. Sí, pará. No, sí, pero no, porque lo he mencionado. Pero Ari, me hiciste pará, re bien que dijiste. Igualdad de oportunidades. Pará,
re bien que lo dijiste, pará. El eslogan igualdad de oportunidades, porque lo iba a decir antes y me olvidé, es el que el concepto clave, semántico, pero fundamental, que reemplazó al concepto de igualdad real. Y eso fue clave. Justo la vez pasada lo mencionamos en un chat, Ari, que le preguntaron a Margaret Thatcher, Thatcher en los años 80, cuál fue su triunfo. Ella dice, y dice, mi mayor triunfo fue Tony Blair, porque eh, él dijo, bueno, tenemos que lograr que todo lo que pasó no se modifique. Hay que ir por la igualdad de oportunidades, no por la igualdad estatista o estatizante de que a todos nos corresponde la misma tele de 20 pulgadas y me corresponden 4 panes y 3 sachets de leche por día, ¿entienden? Tenemos que ir a una igualdad de oportunidades en donde todos podamos partir de un mismo lugar y tengamos las mismas posibilidades para ver hasta dónde llegamos. Y ese discurso de igualdad de oportunidades fue el clásico discurso de los 90, ¿sí? Que es todos podemos llegar si partimos del mismo lugar. Por de ahí el video que Ari mandó, con toda lógica, y todos sabemos que no es lo mismo. Yo no tengo los mismos derechos que alguien que nació en condiciones paupérrimas. Esto es así. Y yo les digo la verdad, agradezco todos los días que tuve suerte de haber nacido en esta situación fáctica. Y es la verdad. Es la verdad, no voy a negarlo. ¿Entienden lo que digo? Es la verdad. Y si ustedes están acá estudiando, tienen posibilidad. Yo a veces digo, den las gracias todos los días. Y es lo mismo si van a la UBA o van a una privada, porque el que va a la universidad es porque tuvo la chance, es porque tuvo no, la suerte, ¿entienden? Porque nos podía haber tocado nacer en otro lado y tal vez éramos cuerpos desechados, cuerpos para consumo humano de carne, les diría casi a punto. Sí, Ari, perdóname, seguí. No, no, está bien. Que en clase la diferencia entre la igualdad real, la igualdad de oportunidades, que la igualdad de oportunidades se correría un poquito a la igualdad real, y Axel Kaiser argumenta y defiende estar en contra de la igualdad de oportunidades, que eso lo comenté en clase y no lo voy a decir ahora. ¿Y Ari, él es de derecha libertario? Él sería un liberal conservador, por ejemplo. Un liberal conservador, él es libertario. Claro, claro. Él es- No, porque los libertarios están dentro de lo que sería la constelación de las derechas, ¿vieron? No es que todas las derechas nuevas son libertarios. Tenés, qué sé yo, eh, es meritocrático. Axel Kaiser es meritocrático. O claro, no, sea, porque Víctor Orbán o Vox en España, muchos son discursos totalmente contrarios en un montón de aspectos a los libertarios, pero están dentro de la misma constelación. Y esa constelación es la que está en contra de alguna manera de la democracia liberal y el discurso de las diversidades, ¿entienden? Y de la idea, por supuesto, de dentro de la igualdad, esta igualdad material, digamos, eso no lo van a sostener nunca. Pero antes, voy a decir esto último. ¿Vieron que está el partido en España que se llama Vox? ¿Lo conocen? Bueno, Vox, no, bueno, buscalo después una vuelta, bueno que Tapiola. Vox significa voz de corta o Z en latín, ¿sí? Vox Dei es la voz de Dios, creo. De Dios, creo que sí. O del pueblo, no sé de quién corno. Creo que sí. Por el grupo lo digo. Pero ¿por qué se llama Vox ese partido? Pero sintetiza un poco todo el mundo de estas nuevas derechas, que ya no son tan nuevas, ¿no? Para nada. Vox viene de la idea de que ahora en España, por ellos están en España, no nos vamos a callar y vamos a decir lo que pensamos y no tenemos que tener vergüenza, dicen ellos, de decir lo que pensamos. Porque toda la vida, dicen ellos, nacimos acomplejados, dicen los de Vox, porque los progres nos decían que nosotros estábamos moralmente incorrectos respecto de nuestras ideas. Y ya no es así. Yo sostengo la desigualdad, porque me acordé con lo de Kaiser. Para mí está bien que no haya igualdad de oportunidades.
Algunos nacieron con más privilegios que otros, y esto, dirían, está dentro del orden natural de las cosas. Y lo digo, y me chupo un huevo. Y por ejemplo, los que creen en el transhumanismo, que dicen que se puede mejorar al hombre y que viva eternamente o que viva 500.000 años, dicen, esto no es para todos, esto es para los únicos cuerpos que pueden ser mejorados, pero hay cuerpos que deben ser desechados. En cambio, ¿qué decía el peronismo en los 50? Salud para todos. Si hay progreso para todos. Y acá no, esto es progreso para algunos. Solo algunos podrán ir a Marte a vivir. Igual, ¿qué? Esto lo escuché la vez pasada. ¿Quién mierda se va a ir a vivir a Marte pudiendo vivir acá? Yo no me veo en Marte. Pero bueno, vieron que hablan de conquistar Marte y hacer comunidad ahí. Bueno, así que un poco todo se da de la mano. Es imposible no hablar de las nuevas tendencias, son estas. Creo que estamos bien, son 10:25 y en 5 minutos tengo que apagar el fuego, ¿vieron? Sí, porque mi esposa me reclamó que si yo no apago el fuego se me va a quemar la comida, se fue a bañar. Bueno, escuchen. ¿Dudas o estamos? Estamos, ¿no? Mañana, eh, o en el momento que pueda, mando el resumencito y, y ya está. ¿Está bien? El resumen de la IA. No, lo modifico todo al final. Cada vez que lo leo, digo, esto es un sorete lo que hace la IA. No, mandá el que hace la IA, no modifiques. Es vergonzoso. ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a hacer así. Mira, voy a mandar mi resumen y voy a mandar lo que la IA me mandó. Y después comparen y me dicen qué Pero prefieren. si vos lo modificás, Sí. creés que la IA dice cosas que vos no dijiste. Y eso no pasa. Yo les voy a mandar mi resumen y abajo les voy a mandar el documento que la IA me hizo de la clase. Y después Dale, comparen y me dicen qué prefieren. dale. Yo para Así hinchar que, nomás. dale, que descansen. Chao, Chao, profe. profes, buen fin Semana. de... Chao, profe.